permanencia y el pertenecimiento como única forma de ocupar. Invito al escenario biólogos y responsables por la reserva El Global en Colombia, Mauricio Serra. Hola a todos. Soy colombiano. Quiero empezar esta charla pidiéndoles un favor, algo muy sencillo. Quero começar essa conferência. Levantem a mão quem tomou café esta manhã. E agora a outra mão, os que tomaram algum medicamento. Déjenla arriba, no la bajen. Y levanten la otra mano, los que tienen en sus bolsillos un celular. Puede parecer raro, yo sé. Pero si todos tuviéramos 3 manos, las 3 estarían levantadas. Pero bueno, ¿qué tienen que ver estas cosas? Café, celulares y medicamentos, todas dependen directa o indirectamente de la biodiversidad. Puede parecer abstracto ahorita, pero ya les voy a explicar bien a qué me refiero con dependencias a la naturaleza. Por ahora voy a llevarlos a otro lugar, voy a contarles una historia, mi historia, la historia de mi familia, que resultó estar muy ligada a estas dependencias de la biodiversidad. Esta historia comienza, es la historia de la finca El Globo, o como vocês falam en portugués, da Fazenda O Globo. Comienza en los años 60 con mi abuelo, un ganadero de las montañas antioqueñas, de las montañas de Colombia, que logró establecer un proyecto ganadero que implicó la deforestación de gran parte del territorio. Lo que pasó después fue que hasta en los años 90 funcionó muy bien el proyecto, pero en los años 90 llegó un grupo armado a la región y mi familia, como muchas familias en Colombia, tuvo que abandonar el territorio durante 25 años. Yo nunca conocí este lugar, pero sí crecí escuchando historias de mi familia, la tierra fría, como le decían mis abuelas y mis tías. Hasta en el 2018, donde voy por primera vez a este lugar y me doy cuenta que el globo queda en los Andes tropicales, uno de los ecosistemas más importantes del mundo, pero también uno de los más amenazados. Súper importante para la regulación climática, para los cultivos, para la estabilidad de las aguas y el agua potable. El paso siguiente me pareció muy lógico, conservarlo. Además pensé que sería muy fácil. Nadie había vuelto allá en décadas. Entonces hablé con mi familia y les dije, esto es muy importante, lo tenemos que conservar. Y ahí apareció el primer dilema, conservar o generar recursos de la forma tradicional. Porque la respuesta de ellos fue clara, la conservación no da plata. Además es imposible mantenerla en el tiempo. Entonces aquí llegó el problema, grande y profundo, que no es solo el problema de mi familia, sino el problema del mundo entero, la brecha de financiamiento de la conservación de la biodiversidad. Según el Paulson Institute, hacen falta 711.000 millones de dólares al año para conservar la biodiversidad. Voy a empezar otra vez. Hacen falta 711.000 millones de dólares al año para conservar la biodiversidad. Esta cifra puede parecer muy alta. ¿Ah? Tudo bem? Então a gente vai voltar um pouquinho. Entonces aquí apareció un problema profundo, que no era solo el problema de mi familia, sino el problema del mundo entero, la brecha de conservación de la naturaleza. Según el Paulson Institute, necesitamos más de 700 millones de dólares al año para conservar la naturaleza y para cumplir las metas de conservación a 2030. Esto puede parecer una cifra enorme, pero comparado con otros mercados es solo una fracción. Sin embargo, esa cifra no está llegando y esa plata no la estamos consiguiendo. Y lo que está en juego es enorme. Según WWF, más del 94% de las poblaciones de vertebrados ha disminuido desde 1970 en América Latina y el Caribe. Pero ¿eso por qué nos tendría que importar? Las economías dependen 100% de la biodiversidad.
Las empresas necesitan agua, necesitan aire limpio, necesitan regulación climática, necesitan alimento y sí, también necesitan polinizadores. Volvamos un ratico a la taza de café que nos tomamos esta mañana. ¿Qué pasaría si no existen los polinizadores que gratuitamente hacen posible ese cultivo? El café sería mucho más caro, como está pasando ahorita en Brasil, claramente. Pero más allá de eso, las cadenas de valor se verían afectadas, exportaciones, comercio y empleos. Brasil y Colombia, nuestros países, curiosamente, dependen del café. Y el café depende de la biodiversidad, depende del agua, depende de los suelos vivos. Lo mismo ocurre con otros mercados, que son mercados muy importantes para nuestras economías. La moda, la agroindustria, el turismo, incluso el sector financiero. Todos esos sectores mueven millones de dólares al año y emplean a millones de personas. Y aunque muy pocas veces incluyen la biodiversidad dentro de sus estrategias de negocio, todos dependen de la biodiversidad. Y esto todo lo hemos dado por hecho. La conservación de la biodiversidad la han hecho otras personas y hemos pensado que siempre van a estar ahí. Esa tarea ha recaído principalmente en gobiernos y en ONGs, pero sobre todo ha recaído en las comunidades. Y en este momento tenemos todos que asumir esa responsabilidad, empresas, gobiernos e individuos. Pero bueno, ¿cómo revertimos todo esto? Necesitamos soluciones reales, soluciones de conservación que permitan generar permanencia en el tiempo. Necesitamos instrumentos que nos permitan invertir en biodiversidad con resultados medibles y trazables. Hasta ahora, lo más común... Hasta ahora, lo más común han sido inversiones dispersas en el tiempo, de corto plazo, que no generan permanencia en el tiempo. Esto era lo que nos enfrentábamos en el Globo, en la finca de mi familia. Conservar, pero ¿cómo lo hacíamos financieramente sostenible en el tiempo? Ahí fue donde conocí a Terrazos y los bancos de hábitat. Y me vinculé para comprobar una tesis. Es posible conservar con modelos financieros sólidos, generando permanencia en el tiempo. Así pasamos de Facenda u Globo al Banco de Hábitat del Globo, el primer proyecto de unidades de biodiversidad en América Latina. Un banco de hábitat es entonces un proyecto de conservación y de restauración que permite agrupar inversiones en la biodiversidad de diferentes fuentes, con garantías técnicas, financieras y jurídicas para mantener y gestionar esas áreas en el largo plazo, por 30 años. Lo más importante es que funcionan bajo el mecanismo de pago por resultados. Es decir, que los recursos solamente se entregan cuando generamos resultados de conservación, restauración y manejo del territorio. Esto permite generar confianza y trazabilidad en los mercados y permite insertar la biodiversidad dentro de las estrategias de negocio, permite insertar la biodiversidad dentro de las estrategias de mercado. En Terrazos llevamos haciendo esto por más de por más de 10 años. Terrazos nace en Colombia para solucionar un problema de financiamiento global, la brecha financiera de la conservación. Y por eso diseñamos instrumentos financieros trazables, medibles y con impacto global. Buscamos posicionar la biodiversidad como lo que realmente es, la infraestructura esencial para la vida. Desde el 2017 hemos estructurado 14 bancos de hábitat en el país, conservado y restaurado más de 6.000 hectáreas y generado y canalizado más de 20 millones de dólares a la conservación y restauración de la biodiversidad y al fortalecimiento de comunidades por 30 años. Hoy lideramos el mercado de créditos de biodiversidad y de unidades de biodiversidad en América Latina y estamos escalando, estamos buscando llevar este modelo a otros países. Por eso, aquí en Brasil, por ejemplo, estamos estructurando el primer proyecto de unidades de biodiversidad en el estado de Pará, en plena Amazonía. Una de nuestras soluciones entonces son los TEUs, unidades de biodiversidad que aseguran la conservación y restauración de 10 metros cuadrados por 30 años. Un TEU es entonces una inversión en el futuro. Pero bueno, más allá de esto, más allá de nuestros resultados en campo, lo que proponemos es un cambio de perspectiva. Ver la biodiversidad como lo que realmente es, no como un lujo ni como una causa ambiental, sino como la infraestructura ecológica que sostiene la vida, que nos soporta como economías. Y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Por qué no financiamos la naturaleza de la misma manera como financiamos las carreteras, las autopistas, los puentes y las plantas de tratamiento de agua? Cuando pensamos en este tipo de infraestructura, nadie cuestiona que deban ser planificadas, que deban ser financiadas y mantenidas. Además, nadie cuestiona los millones de dólares que mueven estas industrias. Pero ahora, ¿qué pasa con la infraestructura que nos da agua,
regenera los suelos, sostiene el clima y sostiene nuestros cultivos. Incluso sostiene las carreteras, preserva los puentes y toda la infraestructura que se necesita para la transición energética. Esa infraestructura es la naturaleza misma. Lo que creemos en Terrazos es que la biodiversidad debe ser tratada como infraestructura crítica, igual o más importante que la gris. Por eso, los bancos de hábitat permiten aplicar la misma lógica que aplicamos a las autopistas, pero a los ecosistemas naturales. Primero, entonces, al igual que en las carreteras, existe una etapa de planeación y de diseño. Acá se define el alcance del proyecto, la ubicación y su plan de manejo. Esto requiere una inversión inicial, que normalmente proviene de inversionistas, que están esperando un retorno asociado a los resultados del proyecto. En las carreteras, normalmente, esos resultados están medidos en kilómetros construidos. En los bancos de hábitat, los resultados los medimos en ganancias de biodiversidad, demostrables y verificables en el tiempo. Segundo, viene la etapa de implementación. Aquí, en cualquier obra civil, esta es la parte más costosa. Restaurar ecosistemas, trabajar con comunidades, hacer monitoreo y seguimiento por 30 años. Todo esto hay que pagarlo. Y por último, tercero, viene la etapa donde generamos ingresos a través de la venta de unidades de biodiversidad. Y lo más importante es que por cada peso que ingresa, reservamos un pedazo para una cuenta de sostenibilidad a largo plazo que permite financiar el proyecto por 30 años. Es un fondo que asegura su permanencia. Es como si estuviéramos haciendo un fondo de pensión, pero para la naturaleza. Esto es el equivalente al pago de peajes cuando utilizamos una carretera, que sirven para pagar la inversión inicial, pero también para mantener el proyecto en el largo plazo. Entonces, así como todos pagamos peajes cuando utilizamos una carretera, llegó el momento de que empresas, gobiernos e individuos paguemos por esos ecosistemas que nos están beneficiando, no como un costo, sino como una inversión en el futuro, como una inversión en la infraestructura natural que permite asegurar la operación de las empresas, disminuir el riesgo en las cadenas de valor y en sus infraestructuras. Lo que quiero que se lleven de esta charla es algo muy sencillo y muy importante. Conservar la biodiversidad no puede depender solo de las comunidades, de la filantropía o de presupuestos públicos limitados. Las unidades de biodiversidad y los bancos de hábitat permiten precisamente eso, financiar de forma colectiva la biodiversidad, con resultados medibles y verificables. Así como mi familia pasó de tener una finca a tener un banco de hábitat, necesitamos que empresas, gobiernos e individuos pasen a ser usuarios pasivos de la naturaleza a cofinanciadores activos de su conservación. Quiero terminar esto contándoles nuestra visión: restaurar y conservar más de 100.000 hectáreas en América Latina y el Caribe bajo este tipo de modelos. Y como ya se dieron cuenta, esto no es solo la historia de mi familia, es la historia de nosotros, la historia de la sostenibilidad de nuestras empresas. Desde Terrazos queremos que este modelo sea replicable y queremos traer estos modelos financieros a la conservación de la naturaleza a largo plazo, porque es la historia de nuestras economías, es la historia de los Andes, pero también es la historia del Pantanal, es la historia de la Amazonía misma. Llegó el momento de que entre todos empecemos a pagar por esos peajes, por todo lo que la naturaleza nos da. Y bueno, para terminar les quiero volver a pedir otra cosa, una última cosa. Por favor, alcen las 3 manos, los que tienen café, los que tomaron café, medicinas o los que tienen un celular en sus bolsillos. Y la próxima vez que utilicen el café o tomen alguna medicina, recuerden una cosa: todos dependemos de la biodiversidad. Y como dijo Ana Toni ayer, la CEO de la COP, todos somos responsables por cuidarla y sobre todo, todos somos responsables por su financiamiento. Muito obrigado. Sí.